todos, muy buenas tardes. Vamos a iniciar la clase en la parte en que nos quedamos en la clase anterior, valga ahí la redundancia. ¿Quién se acuerda en qué nos quedamos en la clase anterior? ¿Quién se acuerda? Ninguno. Y gracias a Dios que me ponen atención, ¿verdad? Pregunto, pues. Senia Marcela. Senia Marcela. Hola, Liz, acabo de entrar. Ajá. Sí, preguntaba que dónde fue que nos quedamos en la última clase, Senia. Bueno, yo recuerdo que estábamos haciendo como unos ejercicios de balance general. Se te oye entrecortado. Yo recuerdo que habíamos hecho unos ejercicios del balance general. Creo que eso fue lo último. Sí, Pues sí. exacto. En eso nos quedamos, estamos elaborando el balance general, ¿verdad? Entonces, gracias, Eni. Vamos a continuar. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Se ve, ¿verdad? Se ve lo que estamos haciendo, el balance general. Sí, Sí, sí. sí. Ok, excelente. Ahora ya vamos a ver con el pasivo. Vamos a ver qué tenemos aquí de pasivo. Caja, banco no es de pasivo, mercadería no es cuenta de pasivo, equipo de reparto no es cuenta de pasivo, capital social. Aquí quiero advertirles algo, aquí hice una modificación, ¿verdad? En el capital social teníamos 300.000 cabalitos, pero le aumenté a 330.000 porque incorporé letras por cobrar, ya que las estamos liquidando. Entonces las estoy tomando como que era parte del saldo del año anterior, estos 30.000, para realmente poderlos liquidar, ¿verdad? Por eso en la primera, esto se lo voy a publicar ya cuando lo terminemos, lo voy a volver a publicar, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan visualizar. Entonces, vamos a buscar ahora las cuentas de pasivo, que son las siguientes, que se tienen que detallar en el balance. Veamos acá si tenemos cuentas de pasivo. Aquí no hay cuentas de pasivo. Caja, banco, mercadería, equipo de reparto, capital social, letras por pagar. Aquí tenemos, fíjense, letras por pagar. Ya tenemos el saldo de $345.000. Entonces lo vamos a ir a anotar, letras por pagar, allá donde estamos haciendo el balance. Acá. Letras por pagar, que tiene un saldo de ¿cuánto dijimos? $345.000. $345.000. Veamos si hay otra cuenta de pasivo. Letras por pagar, equipo de oficina, cuentas por pagar. Ahí tenemos 10.000. Cuentas por pagar. Pagar 10.000.
seguro médico, ok, y tenemos acá letras por cobrar, ¿sí? Quiero ver si ya las pusimos en el balance. No, no está puesta en el balance, letras por cobrar. Ah, perdón. Esta letras por cobrar no va en el balance. Y les voy a explicar por qué. Habíamos llegado hasta acá. Habíamos sacado saldo de las cuentas del activo. Letras por pagar, equipo de oficina, 10,000. Seguro médico. Eso no lo incluimos, no deberíamos de haberlo incluido, ¿no? Letras por cobrar. Letras por cobrar, si ustedes observan y hacemos la suma, ¿cuál es el saldo de letras por cobrar? El saldo de letras por cobrar, por el lado del debe, tenemos que es 30,000. Y por el lado del haber, tenemos 30,000. Por lo tanto, si yo resto el debe con el haber, ¿cuál es el saldo de esta cuenta? ¿Quién me dice? Cero, licenciado. Cero, es correcto. Así es, Arlen. Cero. Porque no tiene saldo, en tanto que se liquidó. Por lo tanto, en el balance no tendría por qué aparecer. No tendría por qué aparecer. Ok, sigamos adelante. Estamos con el pasivo. Hemos visto cuentas por pagar, ¿verdad? Mercadería. Letras por pagar, ya lo vimos. Cuentas por pagar. Ya agregamos 10,000. Los salarios, previa. Letras por cobrar. Ya dijimos que nos queda cero el saldo. Por lo tanto, cuentas de pasivo ya no existen, ¿verdad? Cuentas de pasivo ya no existen. Entonces vamos a irnos ahora a las cuentas de capital. La primera, lógicamente, que va a aparecer es la de capital social. ¿Cuánto teníamos de capital social? Capital social, 330,000. Anotémoslo.
330.000. Y ahí tenemos vamos a ver qué otra cuenta de capital encontramos. A banco, mercadería, equipo de reparto, letras por pagar, equipo de oficina, cuentas por pagar, que ya lo tenemos, seguro médico, sueldos y salarios, pérdidas y ganancias. Pérdidas y ganancias es otra cuenta del capital y por lo tanto, ¿qué saldo tiene pérdidas y ganancias? ¿Quién me dice? ¿Carla? ¿Katia? ¿Katia Vanessa? ¿Cuál es el saldo que tiene? Pérdidas y ganancias. Katia Vanessa, Ferran. No se oye, ¿verdad? Lo que digo, se conectan. Vamos a ver cómo está Carla Banda. Es Katia Vanessa. Katia Vanessa, ¿cómo queda el saldo de pérdidas y ganancias? Ya le puso mute al micrófono. Katia Vanessa. Ok, lo vamos a considerar. Permítanme un segundito, por favor. Las disculpas del caso, pero aquí donde yo tengo mi escritorio, que va a la par de una ventana. Y acaba de empezar una muy buena tormenta. Ojalá que no me vaya a afectar para la clase con ustedes. ¿Verdad? Entonces tuve que cerrarlo porque si no, iba a terminar bañado en la clase, ¿verdad? Porque la tengo bien cerca de la ventana. Bien, Katia Vanessa no me quiso responder. Vamos a preguntarle a otro que quiera responder. ¿Cuánto es el saldo de la cuenta pérdidas y ganancias? Claudia Verónica González. Yo creería que son 30.000. 30.000. ¿Es un saldo deudor o acreedor? Deudor. Deudor, ¿verdad? Y se acuerdan ustedes que habíamos dicho que las características de las cuentas del activo es que su saldo es deudor. Las características de la cuenta del pasivo y del capital es que su saldo es acreedor, ¿verdad? O sea, está en el haber. Pero aquí tenemos lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que las utilidades, o sea, la pérdida de ganancia, en vez de sumar, van a restar. O sea que, acá, miren, la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Por qué creen ustedes que estoy poniendo eso en paréntesis?
¿Por qué creen ustedes que estoy poniendo eso así? ¿Quién me dice? Licenciado, ¿Sí? tal vez podría ser porque no es una cantidad fija, sino que podría variar, ya que se habla de pérdidas y ganancias y no se sabe cuál va a ser el riesgo que se va a tomar. Ajá, Pienso pero yo. ahorita, según lo que tenemos, ¿es pérdida o es ganancia? Si tiene un saldo deudor. Entonces sería una pérdida. Sería una pérdida, ¿verdad? Entonces, cuando es una pérdida, siempre, como es una cuenta de capital, siempre se tiene que poner en la clasificación de capital, ¿verdad? Pero, como en este caso es pérdida, se pone entre paréntesis. ¿Eso qué significa? Eso significa que en vez de sumar, va a restar. Todas las demás no tienen paréntesis. Solamente pérdida y ganancia tiene paréntesis. Ahora, veamos la respuesta que me tiene que dar, la igualdad, perdón, que me tiene que dar es que la suma de que pasivo más capital tiene que ser igual a 600,000. Veamos acá. La suma del capital. La suma del pasivo. ¿Cuánto es? 355,000, ¿sí? Y la suma del capital serían 300,000. 300,000. Y si sumamos el pasivo más el capital, nos tendría que dar ¿cuánto? ¿Cuánto nos tendría que dar? Lo del activo, Lic. Lo del pasivo más exacto, el mismo valor del activo. Pero si ustedes observan, no me está dando el mismo valor. Hagan la suma. 355,000 más 300,000 serían 655,000. Pero aquí hay Licenciado, 602,000. ¿Cierto? Entonces quiere decir que no hay balance. Balance significa que los dos lados son iguales, ¿verdad? En una balanza. De ahí viene el término balance. Que ambos lados, ambos recipientes que están a los lados de la balanza están al mismo nivel. Pero aquí no están al mismo nivel, o sea que no hay balanza, no hay balance. Contablemente se dice balance. No hay... ¿Te con ganas a ti? Oscar Aldair. ¿Por qué? No, Lic, lo siento, es la lluvia, está lloviendo súper fuerte acá, pero por eso. No, aquí también. Pero ya, aquí fue tormenta rapidita porque ya terminó. Aunque sigue todo bien. Licenciado, Sí, dime. tengo una pregunta y en este caso que el pasivo es mayor al activo, entonces ya en la realidad se puede decir que la empresa tiene muchas pérdidas o a qué se traduciría esto. No, no, no. Fíjense que aquí el problema es otro. El problema es otro. Que aquí hay algo que nosotros no hemos tomado en cuenta para igualar. ¿Y qué es lo que no hemos tomado en cuenta? Veamos. Caja está puesto. Banco está tomado en cuenta. Mercadería está tomado en cuenta. Equipo de reparto está tomado en cuenta. Capital social, ya lo vimos. Letras por pagar, ahí está. Equipo de oficina, también está. Cuentas por pagar, 10,000, ya está tomado en cuenta.
Seguro médico, 6,000. Fíjense que seguro médico. Este es, y lo tenemos, si ustedes recuerdan, en seguro médico lo tenemos en pasivo diferido. Aquí está, miren, seguro médico. Aquí está tomado. Seguro médico. ¿Dónde está sueldos y salarios? En el balance. Pérdida y ganancias ya lo tenemos. Letras por cobrar quedó liquidado. Entonces lo único que no hemos puesto es sueldos y salarios. Miren. Y eso es activo. Yo lo expliqué la vez pasada. Y eso es activo. No, ¿verdad? Es un gasto. Será pasivo. Tampoco, no se debe, porque ya se pagó. Será capital. Tampoco, porque no es parte de la inversión. Entonces, Es o sea, activo, ¿cómo? activo porque añade valor a la empresa. Si es que ya lo pagó, ya no lo tiene. Mm, Si ya lo pagó, ya no lo tiene. Y disminuyó caja. Fíjate que está, mira, aquí lo vamos a ver, ¿no? Aquí están, ¿ves? Disminuyó caja, disminuyó el activo. ¿Saben qué es lo que sucede en este balance que hemos elaborado? Que no hemos hecho el estado de pérdidas y ganancias. ¿Sí? Entonces, en el estado de pérdidas y ganancias, ya lo vamos a ver, en el estado de pérdidas y ganancias consiste en ventas. A ventas le vamos a restar el costo de la mercadería, el costo de, o sea, las compras. Le vamos a restar el costo de ventas, que incluye lo que se paga en planilla de ventas y los locales para la venta. Costo de ventas, ¿verdad? Dentro del costo de ventas se incluye no solamente el pago de estos empleados, sino que también el gasto de energía eléctrica, el gasto de agua, el gasto de teléfono en el área de ventas. Todo eso va dentro del costo de ventas. Entonces, a las ventas le vamos a restar el costo de ventas. Pues lo estoy explicando así, después lo vamos a ver más al detalle, ¿verdad? Luego, después del costo de ventas, ya que tenemos ahí la utilidad bruta, ¿verdad? A eso se le conoce utilidad bruta. O sea, a ventas le resto el costo de ventas, me queda la utilidad bruta. A la utilidad bruta le voy a restar los gastos administrativos, que serían empleados que no son del área de venta, ¿verdad? O sea, el pago de luz, agua, teléfono, en áreas que no son de ventas, o sea, en las oficinas, y voy a poner los gastos financieros. Los gastos financieros, o sea, lo que he pagado por intereses, producto de créditos que me han dado. Al restar esos gastos, los gastos de venta, perdón, los gastos administrativos y los gastos financieros, que son esos intereses que pagamos por los créditos que nos dan, ¿verdad? Ahí nos va a dar la utilidad neta antes del impuesto de la renta. Esa utilidad neta es la que aquí
como fíjense en eso que decimos, restar los gastos, cuando restamos los gastos, en el estado de pérdida y ganancia, estamos restando esos 3,000, ahí tendríamos que haber restado los 3,000 de la utilidad, pero eso no lo hemos establecido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí solo hemos puesto pérdidas y ganancias, pero solo hemos puesto de esa pérdida, no, hemos puesto la pérdida que hemos tenido en una pérdida concreta, pero no hemos establecido realmente si la empresa ha tenido pérdida o ha tenido ganancias, porque todas esas cuentas que yo les he mencionado, ¿verdad? Ventas, compras, costo de ventas, ¿verdad? Que incluye eso que les dije, planillas, pago de teléfono, luz, agua, todo eso incluye el costo de venta de las áreas de venta, ¿verdad? Que nos da la utilidad bruta. Después a eso le quitamos los gastos administrativos, que son donde pagamos todos aquellos gastos que se hacen en las áreas administrativas, por eso se llaman gastos administrativos, agua, luz, teléfono, planilla, y los gastos financieros, que son los intereses que pagamos. Cuando ya hemos hecho eso, tenemos la utilidad neta antes del impuesto sobre la renta. Fíjense que todas esas cuentas al final se convierten en una sola, en una utilidad o en una pérdida. O sea, se convierten en la cuenta pérdidas y ganancias. Pero como no lo hemos hecho, el estado de pérdidas y ganancias, no sabemos cuánto se ha ganado, porque no hemos hecho el estado de pérdida y ganancias. Esto lo he hecho para que vean ustedes el orden en que deben desarrollarse las cosas, ¿verdad? Entonces, el orden. Primero tengo que desarrollar el estado de pérdida y ganancias. Ahí voy a liquidar esas planillas que se pagaron y esta pérdida que hemos tenido, para determinar si realmente he tenido ganancia o he tenido pérdida. No sé si me he explicado, si me han entendido. Y de todas las cuentas, solo voy a venir a aplicar aquí el resultado final, la utilidad neta. No voy a andar aplicando todas esas cuentas que vimos de compras, de ventas. No, nada de esas cuentas voy a aplicar aquí. Sino que solo de todo ese detalle de cuentas que se usan y que se liquidan dentro del estado de resultados, solo me va a quedar al final un saldo, el saldo de pérdidas y ganancias, que se conoce como utilidad neta, ¿verdad? Antes del impuesto sobre la renta. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Licenciado, Sí, dime. yo tenía una duda, porque le ha puesto en capital social 330,000, que no era 300,000. Correcto, yo dije en un principio de que había hecho una corrección y la voy a volver a explicar por lo que llegaron tarde. Con mucho gusto. Gracias. ¿Verdad? Aquí tenemos una liquidación de letras por cobrar. 30,000, ¿sí? Que se llevó a gastos, se llevó a pérdidas, perdón, ¿verdad? Aquí está, mira, pérdidas y ganancias. Caducidad de las letras por cobrar, pues transcurrieron 10 años, por lo tanto, tenía que haber existido un saldo anterior. Al iniciar esa contabilidad en la partida número 1, tenía que haberse incluido el saldo anterior de cuentas por cobrar. Y aquí, eso fue la corrección que hice y por eso se las puse, ¿ves? Letras por cobrar, 30,000. Y en la partida número 1, letras por cobrar, 30,000, ¿ves? No sé si me he explicado. Sí, licenciado. Okay. Esa fue la corrección que hice para tratar de ir complementando toda la información que se necesita para tener un balance, porque no podía estar restando algo que no estaba reflejado en ninguna otra parte. O sea, ¿cómo iba a restar las letras por cobrar si no estaba reflejado? ¿Verdad? Por eso fue que tuve que agregarlo en la primera partida.
como que venía del ejercicio anterior. Allí se agregó. Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para remediar un poco esa diferencia en el activo circulante, vamos a poner ese pago de planilla. No es lo correcto, ¿verdad? No es lo correcto. Y entonces aquí se nos va a dar 155. Ahí sí estamos balanceados. ¿Por qué lo puse? Porque no hemos establecido, o sea, hemos hecho operaciones globales, pero no hemos diferenciado en todas esas operaciones, principalmente en el manejo de la mercadería. No diferenciamos cuáles fueron las compras y cuáles fueron las ventas. Es decir, el precio de compra es uno y el precio de venta es otro. ¿Verdad? Entonces tendríamos que haber llevado una cuenta de compras, o sea, una cuenta de mercadería o cuenta de compras de mercadería, y una cuenta de ventas, compra y venta. ¿Verdad? Tendríamos que haber llevado esas dos cuentas, pero como no lo llevamos, entonces no podemos saber. Vendimos mercadería, sí, pero no sabemos cuál era el valor, el costo inicial de esa mercadería que vendimos. Entonces no podemos establecer la ganancia. Yo lo hice pues para facilitarles un poco la comprensión de la contabilización, ¿verdad? Pero mi intención, lo que sucede es que en las explicaciones que les estaba dando, se hizo necesario que yo les elaborara y que supieran ustedes cómo es que se forma el balance. Pero para formar el balance, tengo que haber hecho antes el estado de resultados. Y como se les dije anteriormente, ¿en qué consiste el estado de resultados? Entiendan, lo voy a bosquejar, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros ventas, lo primero que va en la primera cuenta, que va a tener un valor. A esto le vamos a restar costo de venta, incluye el costo de venta todo lo vamos a dejar como bosquejo, ¿verdad? Aquí, ¿saben? Al aplicar estos 3.000, lo que he hecho yo es cabalear el balance. Y si eso me lo ve un auditor, hasta preso puedo ir. Pero para efectos de que entiendan ustedes de que el balance tiene que ser igual, ¿verdad? A ambos lados, y cómo es que se presenta un balance, es que lo hice. Pero teníamos que haber hecho antes un estado de resultados, pero para ello, como dije, teníamos que haber usado cuentas más pormenorizadas. Entonces aquí tenemos en ventas, incluimos compras, gastos de venta, luego de en gastos de venta, aquí el valor lo vamos a poner, se tendría que poner a cambio.
compras, luego viene gastos de venta. Gastos de venta, ¿en qué consiste? Dijimos, planilla de venta, agua para venta, no, agua de venta, agua de ventas, luz de ventas, teléfono, de ventas. Entonces, en gasto de venta, aquí me va a quedar un total. Perdón. Aquí, a la par, le voy a ir poniendo el valor a cada uno. El valor a cada uno. Yo voy a trazar una rayita y el total, este total que debería ir aquí, no lo voy a poner aquí, sino que lo voy a poner aquí, ¿ves? Porque todo esto son gastos de venta, ¿verdad? Por supuesto, y aquí, lógicamente, también tenemos ya el costo de venta y ese total del costo de venta lo voy a venir a poner acá, ¿no? No sé si hasta ahorita me voy dando a entender. Quisiera que me hicieran dudas o preguntas, o que me hicieran observaciones si no están entendiendo. Acuérdense que a mí no me enoja ni me molesta. Me interesa, y así fue el acuerdo desde el principio, que ustedes iban a las clases que yo desarrollara, iban a quedar claritas, de tal manera que ustedes aprendieran. Entonces, si hay algo que no entienden, con mucho gusto yo lo repito. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta acá? No, ¿verdad? Si no hay. Luego, después de esto, vamos con los gastos administrativos. ¿Qué es lo que es en gastos administrativos? Planilla administrativa. La abrevié un poquito para que quepa, ¿verdad? Planilla administrativa. O sea, cuando hablo de planilla administrativa, ya lo había dicho antes, estoy hablando de aquellos empleados administrativos. O sea, que no pertenecen al área de ventas. Pueden ser de contabilidad, pueden ser del área de aseo, ¿verdad? Aseo, pero en las áreas administrativas, no en las áreas de venta, ¿verdad? No en las áreas de venta. Entonces, esos son ese tipo de empleados. Aquí en el estado de resultados, para tener una visión exacta, es que se separan.
lo que es el costo de venta y lo que es el gasto administrativo. Entonces, planilla, agua, administrativo también, ¿verdad? Teléfono, agua, luz, administrativo, teléfono, teléfono. Y entonces cada uno de estos, lógicamente, va a tener aquí, en este nivel, al igual que el costo de ventas, los gastos de venta, perdón, va a tener aquí su nivel. Y le hacemos la sumita. Pero el valor de esta suma no se lo pongo abajo de la raya, sino que se lo pongo ya al nivel del costo de ventas, al nivel de ahí arriba, ¿eh? Y hay un error. Aquí tenemos, estaba escapando poner esto. La utilidad bruta. Que es la resta de las ventas menos el costo de ventas. Por lo tanto, esta rayita tendría que estar acá, ¿no? Ahí tendría que estar, ¿no? Entonces, esto se le llama utilidad bruta. Luego están los gastos administrativos. Le pongo yo el total de gastos administrativos. Y luego vengo yo y abajo voy a poner gastos financieros. Lo voy a poner a este nivel, ¿no? Entonces, los gastos administrativos menos los gastos financieros, eso lo voy a poner aquí a la par. Y entonces, después de haber establecido de la utilidad bruta, le resto los gastos administrativos y los gastos financieros. Y aquí voy a obtener ya la utilidad neta, ¿eh? Antes de impuestos. Sobre la renta, ¿verdad? Sobre la renta. Ahí tenemos antes, utilidad neta antes de impuestos. Entonces, para cerrar este resultado,
se pone doble rayita. Eso significa que ahí, hasta ahí llega, ya no hay más. Y ahí tienen ustedes el estado de resultados, ¿no? Todavía me acuerdo, ¿no? Cómo se hace un estado de resultados. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No hay dudas, no hay preguntas. O sea que ya les puedo poner yo datos para el estado de resultados y ustedes me arman el estado de resultados. Lick, Sí, dime, Oscar. mire, en el ejercicio anterior, antes de que pasáramos al estado de resultados, a mí me costó un poco entender, pero dejé que avanzara a este ejercicio. ¿Cómo hicimos para que hubiera igualdad? Porque cuando sumamos el pasivo y el capital, sí dijo usted que no había igualdad y cabal, ¿verdad? No daba la suma. Ajá. Solo si puede repetir solo ese dato. ¿Cómo fue que hicimos para que hubiera cabal lo del activo? Bueno, mira, aquí en este caso, lo que hicimos fue lo siguiente. Aquí tú tenés el pago de planilla, ¿verdad? Para empleados. Y aquí tú tenés planilla de venta y planilla administrativa. Aquí no se tenía que haber contabilizado, se tenía que haber venido a liquidar esa cuenta. Pero como no tenemos costo de venta, o sea, como no hicimos el estado de resultados, todas estas cuentas, si ustedes ven, ninguna aparece, y todas estas son cuentas, ninguna aparece en el balance. Por lo tanto, esa planilla no tendría por qué haber aparecido en el balance. Pero, como se liquidó, se pagó, ¿verdad? Entonces teníamos que haber hecho esto primero, ¿eh? Porque aquí es donde se tenía que haber liquidado. Aquí, para que no apareciera la cuenta de planilla, todas estas cuentas se sustituyen por una única, la cuenta de pérdidas y ganancias. Pero como no hemos hecho estado de resultados en esta contabilidad porque no llevamos pormenorizado, ¿verdad? El valor de compra y el valor de venta, o sea, en la mercadería, solo pusimos el precio de compra, ¿verdad? Y después regresamos. Y aquí no hemos operado venta de mercadería, sino que la mercadería inicial, más la compra, más menos la mercadería que entregamos como parte del pago. Entonces no hemos operado las empresas. La que fue de evolución. ¿Cómo? La que fue de evolución, licenciado, la de 20.000. Sí, la que fue de evolución de 20.000, pero no hemos vendido. Por lo tanto, no hemos ganado nada, no podemos hacer estado de resultados, ¿sí? Y por lo tanto, como la planilla, o sea, las cuentas de gasto, ya lo habíamos dicho, tienen el comportamiento del activo. Por esa razón, como no ha habido una liquidación de la cuenta de planilla, todas esas cuentas, dije, se liquidan allá en el estado de resultados. Pero como no hemos vendido nada, no hay, ¿qué estado de resultados podemos hacer? Ninguno. Entonces, le podemos dar un doble manejo a esa situación. O bien, lo agregamos acá como parte de las pérdidas y ganancias o como un gasto, pero
con el comportamiento igual al de pérdidas, o sea, restando, o lo dejamos en planilla aquí, sumando. Y entonces así nos va a dar la igualdad. Si yo este gasto lo hubiera puesto aquí, ¿ve? Después de pérdida y ganancia, imagínense aquí, ¿ve? Si este gasto, sí, perdón, si este gasto podría poner, en lugar de ponerlo acá, porque esto me está disminuyendo la ganancia realmente, pero como yo espero iniciar operaciones del año, ¿verdad? Donde yo voy a ir a liquidar esto, lo voy a ir a liquidar contra las ganancias que tenga, entonces podría ponerlo acá, ¿ves? Pago de planilla, ¿eh? Pero aquí tendría que ir de esta manera, ¿eh? Por lo tanto, aquí sería, no serían 300,000, sino que 297,000, ¿eh? Y entonces sí, y quitamos esto de acá, ¿eh? Lo quitamos de acá y lo pasamos para acá. Entonces aquí me daría 652,000 y aquí me daría 652,000, y si no, compruébenlo. Ajá, ahí sí da la igualdad. Ajá, correcto. ¿Ya? O sea, podía haberlo manejado de las dos maneras. Lo quise poner aquí porque por el comportamiento, ¿verdad? Que es un comportamiento de cuenta de activo. Por eso lo puse acá y no confundirlo. Porque iba a estar allá en el debe y iba a venir aquí a restar, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo puse acá, pero lo más correcto es ponerlo acá donde lo acabo de ubicar ahorita. En gastos de capital. Pero ¿por qué lo puse acá? Porque yo espero que cuando ya la empresa ya la abramos al público, acuérdate que aquí estamos hablando de lo primerito que se realiza antes de que la empresa se abra al público. Ya cuando se den las ventas, allí yo me voy a desquitar esta pérdida, ¿verdad? Y me voy a desquitar estos 3,000, los cuales se van a venir a liquidar aquí, ¿ves? Exacto. No sé si te queda claro ahora. Sí, licenciado, hoy sí, ya me quedó claro esa parte. Muchas gracias. Vale, ok. ¿Alguien más tiene duda o pregunta? No hay dudas, no hay preguntas. Vale, con esto, fíjense que he hecho yo con todo esto. Primero, a manera de resumen. Primero es mostrarles cómo funciona la contabilidad a través de la ecuación patrimonial. ¿Verdad? A través de la ecuación patrimonial. Que este registro, este solo es comportamiento. ¿Verdad? De cómo se comporta la ecuación patrimonial. Eso no es contabilidad. Luego sí, ya llevamos contabilización en el libro diario. Aquí lo voy a poner.
el libro diario. Luego, como del libro diario se traslada al libro mayor. Y luego, como del se traslada al balance, los saldos ya de las cuentas, ya los saldos. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para elaborar un balance? Sacar los saldos de las cuentas y el saldo que me quede, si es saldo deudor, dijimos, y es de cuenta de activos, todas las cuentas de activos tienen saldo deudor, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Planilla que ya lo quitamos y lo pasamos donde debería de estar. El equipo de oficina, equipo de reparto, el seguro médico, que es un activo diferido, ¿verdad? Y luego las cuentas de pasivo, que estoy tomando del libro medidor, su saldo, el saldo de las cuentas, ¿verdad? Las cuentas por pagar, el saldo, el capital, la pérdida o ganancia. Esta pérdida y ganancia también tenía que haberse liquidado a través de qué? A través del estado de resultados, ¿verdad? A través del estado de resultados. Ahí tenía que haberse liquidado a través del estado de resultados. Pero debido a que no hemos hecho el estado de resultados, porque no hemos operado para la venta, o sea, no hemos operado hacia afuera, sino que solamente hacia adentro, por eso las coloqué aquí, ¿ven? Y lo mismo el pago de planilla. Como no hay ventas, ¿con qué liquidar? ¿Verdad? Y algo que se me ha escapado, y qué bueno que reviso. Como esto ya está cerrado, el balance está cerrado, le coloco otras dos barritas, así como lo hice acá. En el estado de resultados lo mismo tengo que hacer en el balance, ya cuando ya está realmente balanceado. Y lo mismo acá, miren, al final de cada periodo contable. Este ya cuesta un poquito más hacerlo. Eso me va a salir mejor. Aquí, miren. Esto tendría que haberlo hecho con cada cuenta, ya cuando cierro. ¿Verdad? Aquí tenía que haber sacado el saldo, ¿verdad? Y aquí está el saldo, ¿no? Entonces tendría que haber hecho exactamente esto, ¿verdad?
Y esto tendría que haberlo hecho con todas las cuentas. ¿Hay alguien que me está indicando la mano? Hay un compañero ahí. Aquí le estoy viendo una compañera, tiene problemas con su internet. Bien, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No hay dudas, no hay preguntas, podemos seguir adelante. Seguimos con la presentación en la que íbamos entonces. Va a ser bueno ese tercer parcial, ¿verdad? Miren, ustedes estudien esto, analícenlo. Esto ya se lo voy a publicar este mismo día a ustedes, ¿verdad? Para que lo estudien, lo analicen. Y en la próxima clase tráiganme preguntas. Con mucho gusto yo voy a tratar de responderlas. Si algo no sé, voy a quedar comprometido, como lo dije en principio, a investigarlo, ¿verdad? Si algo no sé, voy a quedar comprometido a investigarlo. Pero estudienlo, porque recuerden que hoy ustedes tienen todo el derecho de preguntarme. A la hora del examen, ahí no tienen derecho. Allí ustedes solo tienen que responder. Dime, Oscar. Lick, yo no tengo una pregunta así como en específico, pues, porque, bueno, en el caso del estado de resultados fue como algo nuevo, pero lo que yo entiendo es que al momento que se inicia la operación de la empresa, ahí se van poniendo todos los gastos, y esos gastos se le resta a lo de la ecuación patrimonial. No, no. Lo que sucede es esto, ahí se hacen, ese es un proceso contable. Es un proceso contable, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace? Cuando vendemos, recibe caja, ¿sí? Y entrega Sí. al hacer la partida. Recibe caja, si vendemos en efectivo, nos pagan en efectivo. Entonces recibe caja y o sea que se carga caja y se abona ventas. ¿Estamos? Sí. Eso no lo tenemos todavía. ¿Me quieres repetir la pregunta que se me fue en este momentito? Claro, es que, sí. o sea, entonces, en el estado de resultado prácticamente ponemos gastos, ¿verdad? Eso es lo que veo ahí. Entonces, sí, al tener el total de gastos que se ha tenido en un ejercicio contable, eso se le resta, digamos, al activo en total. O se le suma ni al activo ni al pasivo. Ni al activo ni al pasivo, sino que lo que se va haciendo es, déjame poner otra vez esto. Lo que se va haciendo es lo siguiente, mira. Eso se llama al final de año, ya cuando cerramos, acordémonos que dijimos que el periodo contable es del 1 de enero al 30 de diciembre. Al 31 de diciembre yo saco los saldos de todas las cuentas del mayor para saber qué saldo tienen. Entonces comienzo en ese momento a hacer las partidas de ajuste. ¿Verdad? Comienzo a hacer las partidas de ajuste. ¿Y qué es lo que hago realmente en las partidas de ajuste? Expresar o contabilizar lo que está aquí en el estado de resultados. ¿Verdad? Lo que está aquí en el estado de resultados.
el valor de compra se lo resto a las ventas. ¿Cómo se lo voy a restar contablemente? Cargo ventas y abono compras para liquidar las compras que hice. Compras que ya no las tengo porque ya se vendieron. Entonces tengo que disminuir las compras. Tengo que hacer esa partida de ajuste. ¿Verdad? Las compras al momento de comprar, perdón, se van en el haber, perdón, se van en el debe de compra, se van en el debe de compra y en el haber el efectivo, porque pagué en efectivo, digámoslo así, se van en el debe, compra. Pues ya a la hora de, cuando estoy haciendo el estado de resultados, va a ser al revés. Va a ir en compras, en vez de estar en el debe, lo voy a trasladar al haber, pero únicamente la parte que vendí. Y voy a cargar ventas. O sea, te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar. Vamos a suponer que la cuenta ventas cuando yo saque el saldo, cuando yo saque el saldo de ventas, vas a ver tú eso es lo que cuesta un poquito cuando no hay pizarra, ¿verdad? Vas a ver tú que Sí, me imagino. un saldo, aquí ya vamos a hablar de saldo, ¿no? De ventas, vas a tener, por decir algo, vendimos en el año una cantidad de ¿qué? De $150,000. Eso vendimos en el año. Pero vamos a tener otra cuenta que la podríamos manejar. Otra cuenta que la podríamos manejar como mercadería o que la podríamos manejar como compras. Pero en las compras, como es ingreso de mercadería y es cuenta del activo, el saldo va a estar aquí. O sea, ¿cuánto se vendió? Como aquí en compra lo estoy controlando a precio de compra, entonces esos 150,000 que yo vendí, si yo quiero ganar el 50%, quiere decir que me costaron 50,000.
100,000, perdón. Quiere decir que si yo a ventas, aquí lo tenemos en el estado de resultados, ¿sí? En el costo de ventas, de resto compras, ¿cuánto fue lo que vendí? Ventas, 150,000. Esa va a ser su ganancia, costo menos. Ajá. Entonces, las compras vale, la compra fue, ¿cuánto dijimos? 100,000, ¿va? 150,000. No, la compra fue 100,000, porque estamos hablando a precio de compra. Ajá. Acuérdate que Sí, a la vez ya le incorporo la utilidad. es cierto, Entonces, 50,000. el precio al que la compré, aquí al que la vendí. Más caro. Tengo una diferencia. A eso le voy a agregar los gastos de venta, que son todos estos rubros, ¿verdad? Supongamos que en gastos de venta, sueldos, salarios, planilla, el luz, agua, teléfono, ahí se me fueron $20,000. $20,000. Aquí voy poniendo los valores, ¿verdad? Entonces, esto, el costo de venta me estaba costando aquí 120,000, ¿ves? $150,000 menos 120,000 que gasté. ¿Cuánto he ganado? Aquí ya me aparece la ganancia de 30,000. Pero ¿qué es lo que hago entonces? A 150, aquí, en la cuenta de ventas. En la cuenta de ventas, por esto, yo elaboro una partida. Una partida en la cual partida X le voy a llamar porque estamos ya casi a final de año. Puede ser la partida 500, por decir algo, ¿eh? Partida número 500. Entonces, aquí, aquí voy a hacer un ajuste. ¿Cuál es el ajuste? Que voy a cargar ventas con 100,000. Por supuesto, dólares. Y voy a abonar compras. Estas se llaman partidas de ajuste. ¿Por cuánto? Por 100,000. Entonces, ¿qué es lo que aquí tenemos el debe? Estamos en el libro diario, ¿verdad? Y a ver, esta partida es una partida de ajuste. ¿Qué es lo que estoy yo ajustando? El saldo de ventas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le voy a restar cuánto me costó eso que vendí. Entonces, aquí lo estoy cargando, miren. Por lo tanto, aquí sería ajuste, ¿ves? Perdón, la partida 500. La partida 500, que tiene un valor de 100,000, ¿verdad? Y en compras, partida 500, que sería 100,000. ¿Por qué se hace esto? Entonces, ¿cuál es el saldo que me queda en compras, Oscar?
Oscar. Acá tenemos ahorita 100,000. No, el saldo que me queda en compras. Y le resto, si el debe le resto al haber, o al haber le resto el debe, ¿cuánto me queda? O sea, 100,000 menos 100,000 me queda 0. Ajá, claro. ¿Verdad? O sea, que en la cuenta de compras al final de año, ya cuando estoy haciendo los ajustes, esos son los ajustes a los que me obliga el estado de resultado. Aquí está, ¿ves? 150,000 menos gastos de venta, que ya lo estoy liquidando ya, y las compras, 100,000, que es lo que estoy liquidando. Aquí está liquidado. Pero eso lo que hace es disminuirme la cuenta de ventas. Cuando yo llego, aquí tengo la utilidad bruta, ¿verdad? Cuando yo llego, todo esto es una operación contable, miren. Compras contra ventas. El total de gastos de ventas en el año, contra ventas, o sea, la partida. El pago de planilla del año, contra ventas. El agua gastada en el área de ventas, contra ventas. O sea, voy disminuyendo del precio de ventas lo que me costaron las ventas. Lo voy disminuyendo. Pero eso lo voy disminuyendo a través de que haciendo una partida. Aquí, gasto de venta, ¿qué va a pasar? Que lo voy a abonar y voy a cargar ventas. Así como lo he hecho aquí, ¿ves? Para liquidar contra compras. Cargué ventas y en este caso voy a abonar, ¿qué? Voy a abonar los gastos de venta, o sea, este total que me dé aquí ¿ves? Licenciado. Con una sola partida, ¿ya? Y así hasta que llego a convertirlo todo esto en una sola cuenta, que contablemente me va a quedar ya directamente como pérdidas y ganancias. Porque esto que me di acá va a ser la última partida, donde yo voy a contabilizar, hasta entonces voy a contabilizar la pérdida o ganancia. Ahí sí. Vamos a ver acá. Ahí sí, yo voy a tener ¿cuánto? Aquí le voy a poner ganancia del ejercicio, ¿eh? O sea que al final, esta cuenta de ventas, lo que me quede de saldo en la cuenta de ventas, perdón, al final, lo que me quede, sí de ventas, porque ahí voy estando, ¿verdad? Aquí no le he puesto todo. Lo que me quede en esto, al final me va a quedar un saldo. Ese saldo de ventas lo voy a liquidar contra la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿verdad? O sea que también la cuenta de ventas llega un momento en que me va a quedar con un saldo 0. Aquí, ¿ve? Al final, el ejercicio, el saldo era de 0.0. No sé si queda respondida tu pregunta, Oscar. Sí, licenciado. Hoy sí, solo tengo una última pregunta del estado de resultados. Diga. No sé si lo puede poner en el estado de resultados que estamos viendo en Word. Bueno, ahí está. Desde planilla de ventas hasta teléfono de ventas, eso nos tendría que sumar 20,000, ¿verdad, Lic? Sí, así es, exacto. 20,000. Ahí va disminuyendo. La sumatoria de estos 4 no aparece después de la raya, no que viene a aparecer aquí. Porque aquí lo que aparece es la utilidad bruta. ¿Cuál es la utilidad bruta? Estos 120,000
que se le está restando a ventas. ¿Ya? Al costo de venta. Al costo, no, a ventas. A ventas. Ajá, a ventas. 50.000, 120.000. O sea, ventas que son 150.000, menos el costo de ventas que son, perdón, ventas que son 150.000, menos el costo de venta que son 120.000, me queda una utilidad bruta de 30.000. Exactamente. Y Pues así sí, en el resto de cuentas. No sé si hoy pues queda sí. más clara la duda, Oscar. Sí, yo sí creo que ya entendí mucho más. Muchas gracias, muy amable, de verdad. Okay. ¿Alguien más quiere preguntar? Miren, esto se lo voy a dejar así como está, incluyendo esta parte no terminada, ¿verdad? De la liquidación de ventas, compras y, o sea, las partidas que se hacen, que se tienen que hacer, para que al final este dato de aquí, ¿ves? Este dato que les estoy sombreando, va a ser la utilidad. Esta es el valor real que va a quedar en la cuenta de pérdidas y ganancias. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? No hay dudas o preguntas. Vamos a guardar aquí los cambios, pues, para que les quede a ustedes. Y vamos a quitar ya esta presentación de... Vamos a seguir con la presentación. Eso fue producto de esto que estamos viendo. Esto, el estado del flujo de efectivo. Aquí solo les voy a dar algunos datos generales, porque esto lo vamos a más despacio más adelante. Aquí solo estamos viendo la parte teórica. ¿Estamos viendo la presentación? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien la presentación, Oscar? Sí, Lick, se mira bien. Excelente. Entonces, esto ya lo habíamos explicado en la clase anterior. El estado de flujo de efectivo es la capacidad que tiene la entidad de captar financiamiento externo. Pone al descubierto el destino que se le da al efectivo recibido en el periodo, o sea, ya dijimos, el periodo es del 1 de enero al 31 de diciembre. Brinda información acerca del crecimiento de la empresa, es decir, si está creciendo o si se encuentra estancada o si está en recesión, o sea, si está decreciendo. Además, destaca si se destinan fondos obtenidos a corto plazo para colocarlos en inversiones de lenta recuperación. O sea, para ustedes, una pregunta. ¿Cuándo sería prudente invertir plata de la empresa en inversiones de larga duración, de lenta recuperación, perdón? ¿Cuándo sería prudente hacer eso? Lick, Ocurre. caso de un emprendimiento, Correcto. Así es, Pablo, en el caso del emprendimiento, ¿verdad? Cuando estamos hablando de pequeña empresa, en el caso de un emprendimiento, ok, voy a invertir para largo plazo, pero acuérdate que eso hay que medirlo bien y tomar muy bien la decisión, hay que tomar en cuenta muchos factores, porque si tú inviertes en plata que se va a recuperar lentamente, tú que estás creciendo, esa plata la necesitas y la vas a tener invertida en una lenta recuperación. Cuando hablo lenta, no estoy hablando de corto plazo, sino que mediano plazo, que dijimos que desde 1 a 5 años, o de largo plazo, que es de más de 5 años. Eso le convendrá a una empresa de emprendimiento que va empezando, está emprendiendo en este momento, Pablo. ¿Le convendrá? ¿Qué piensas, Pablo? pues depende, ¿verdad? De
cuál sea el rubro al que se dedique a la persona que desee emprender en ese sentido. Poneme un ejemplo en que le gustaría invertir para recuperarlo en el largo plazo. Por ejemplo, cuando una persona pone su negocio propio, pero no es un negocio propio temporal, así, sino que, o sea, realmente una quiere emprender para tenerlo de por vida de alguna forma, o cuando se trata de legarle algo a alguna familia, ¿verdad? En ese caso, pues el negocio va para largo y por tanto merece la pena. Ajá, pero ya te entendí por dónde pueden dar tu función. Y es esto, mira, tú inviertes, pero esa inversión no la vas a recuperar en el largo plazo, sino que la vas a tratar de recuperar en el corto plazo, rotando la mercadería que estés vendiendo o el servicio que estés dando. Cuanto más rápido lo rotes, ahí sí vas a recuperar, no la inversión, porque la inversión siempre sigue en la empresa. La inversión siempre sigue en la empresa. ¿Verdad? Y yo creo que a esa inversión a la que tú te estás refiriendo, no, yo no digo a la inversión de los dueños de la empresa, sino que a la inversión que hace la empresa. Ojo y cuidado con eso. No confundir tu contabilidad personal con la contabilidad de la empresa. Aquí estamos hablando de la contabilidad de la empresa. Tú como empresario, como emprendedor, sí vas a invertir a largo plazo, pero como empresa, esa empresa que tú creaste, ella no va a tratar de invertir para recuperar en el largo plazo, porque a ella le conviene rotar el efectivo. ¿Ves la diferencia, Pablo? Sí, comprendo. Porque tú estás hablando de ti, de la inversión que estás haciendo en ese emprendimiento, pero esa es tu inversión, ¿verdad? Entonces, tú sí estás claro de que eso lo vas a recuperar, a saber dentro de cuánto tiempo, pero la empresa no. La empresa no puede estar invirtiendo, o sea, va a invertir en mercadería para vender el crédito y recuperar esa plata dentro de 5 años. Dentro de 5 años, una empresa de esa naturaleza pequeña quiebra, pues, porque no hay rotación, no hay utilidad, no hay ganancia. Porque tal vez toda la inversión en lo que se compró se invirtió para darlo a crédito a largo plazo. Entonces te quedas sin plata. A eso me refiero yo. O sea, no veamos la cuestión. Cuando hagamos análisis, no hagamos análisis de nuestros bolsillos, sino que hagamos análisis de la empresa. Tus bolsillos se invirtieron en la empresa, pero a esa empresa le conviene invertir en cuestiones o en negocios de lenta recuperación. O sea, cuanto más pequeña es la empresa, más le interesa que sea más rápido, valga la redundancia, que sea más rápido la rotación. No sé si me he explicado y si te queda claro, Pablo. Sí, Luis. Ahora entiendes la diferencia entre tu contabilidad personal y la contabilidad de la empresa. Sí, evidentemente tiene que haber una diferencia porque, pues, imagínense, en la contabilidad de empresa, pues se ve todo eso del pago de los empleados y las famosas planillas laborales, entonces, sí, tiene mucho sentido. Exacto, exacto. Entonces, por eso es que eso es precisamente lo que se tiene que ver acá, en el estado del flujo de efectivo. Destacar si se destinan fondos obtenidos en corto plazo para colocar las inversiones de lenta recuperación. O sea, la empresa, cuando tú haces una inversión, lo obtuvo en corto plazo. ¿En cuánto tiempo tú creaste la empresa? La creaste en 30, 60 días. Le diste la plata. Entonces esa empresa, esa plata que tú le diste, la obtiene en el corto plazo. Pero ese corto plazo lo va a invertir para el largo plazo. No, porque se acaba la empresa, no hay rotación de esa plata invertida. Y si no hay rotación, no hay utilidad. ¿Me he explicado ahora mejor? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? No, seguimos adelante. En este estado debe ayudar a la empresa
en la evaluación de los siguientes aspectos, ¿no? O sea, el flujo de efectivo. ¿Para qué sirve? Para ayudar a la empresa en la evaluación de aspectos tales como evaluar la capacidad de la empresa para generar flujos de efectivos positivos en periodos futuros. O sea, el flujo de efectivo no es más que una programación, ¿verdad? El flujo de efectivo lo podemos ver desde dos ángulos. El flujo de efectivo ya finiquitado, o sea, el flujo de efectivo que, por ejemplo, hubo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, ese flujo de efectivo lo puedo armar, pero ya está finiquitado, o sea, ya está liquidado. Pero ese flujo de efectivo del año pasado me puede servir de base. ¿Para qué? Para generar flujos de efectivo positivos para el futuro. O sea, el flujo de efectivo del año pasado me sirve para programar el flujo de efectivo para el 2020, por ejemplo. El flujo de efectivo de este año me va a servir ¿para qué? Para programar el flujo de efectivo del 2021. Es más, para el 2021 yo voy a tomar en cuenta el flujo de efectivo que tuve en el 2019 y el flujo de efectivo que tuve en el 2020. En base a eso, yo voy a programar el flujo de efectivo que deseo tener en el 2021. A eso se está refiriendo. Evaluar la capacidad de la empresa para generar flujos de efectivo positivos en el futuro. Y eso se va a tomar, como digo, de base, los flujos de efectivo ya pasados. Ahí voy a determinar si quiero que crezca la empresa, entonces va a ser un flujo positivo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No hay, ¿verdad? Ok, sigo. Debe explicar las razones o las causas de las diferencias entre el valor de la utilidad neta y el flujo de efectivo relacionado con las operaciones. O sea, acordémonos de algo. Acordémonos de algo, que al programar un flujo de efectivo, no voy a tener el mismo flujo de efectivo por la compra, no va a ser igual que el flujo de efectivo para la venta. Y si es igual, ahí estoy ya relacionando operaciones. Y si es igual, no he ganado nada. Entonces debe explicar, por eso digo, debe explicar las razones o las causas de la diferencia entre el valor de la utilidad neta, si es que la hubo, y el flujo de efectivo. El efecto pandemia aquí en nuestro país. Muchas empresas tenían planificado su flujo de efectivo. ¿Y qué pasó? Se les cayó toda esa planificación. ¿Por qué? Porque esos son los riesgos no cuantificables, no previsibles. ¿Verdad? Acuérdense que toda inversión, lo dijimos en las primeras clases, toda inversión es un riesgo. Y ese riesgo se convirtió en realidad en nuestro país y en el mundo entero. Pero las empresas más afectadas son las más pequeñas. ¿Verdad? Entonces, ahí tendríamos que, ¿qué se hizo durante la pandemia? O sea, ¿por qué la utilidad neta bajó en relación a las operaciones? ¿Por qué? Posiblemente, y eso sucedió, que muchos productos estaban estáticos y ¿qué hicieron las diferentes empresas? Bajar el precio. Entonces, al bajar el precio, la utilidad neta bajó y el flujo de efectivo que habíamos dicho no se cumplió. Entonces tenemos que encontrar las causas. O sea, aún dentro de la pandemia, ahí ya entran, y aquí me voy a meter en otro lío con ustedes, ahí entran ya a funcionar las estrategias de venta que le corresponden al gerente financiero, perdón, al gerente de ventas. Ahí vemos nosotros cómo el gerente financiero tiene que combinarse con el gerente de ventas.
Yo lo había llevado un poquito así aislado, ¿verdad? Pero esto me obliga a tomarlo en consideración. Ahí es la explicación, ¿quién la va a dar? El gerente financiero va a decir, miren la pandemia, va. Pero, ¿qué pasó con las operaciones de venta? ¿Por qué bajó la utilidad? Ah, bueno, porque las ventas bajaron. ¿De quién es la culpa? De las estrategias de venta. Veamos la estrategia de venta. O sea, el gerente de ventas. Él va a explicar, miren, pasó eso por esto y esto y esto. Y una de las cosas que va a decir la pandemia. Dime, Pablo. Y acerca de eso que usted está hablando, no tendrá que ver, por ejemplo, el rubro de la empresa, Claro que ¿verdad? sí. Para que haya tenido esa caída. Claro que sí. Vaya, te voy a poner un ejemplo, uno de los rubros acá. En que las ventas se fueron abajo de la gasolina en los primeros meses. Las ventas se fueron abajo. Y por lo tanto, como había poca demanda, y acordémonos, cuando hay demanda, cuando hay poca demanda, los precios bajan. Los precios bajan. Y entonces la venta, esa poca demanda, lo que incide es que hay poca venta, o sea, baja la venta. Al bajar la venta, baja porque no hay demandantes. Entonces bajan los precios. Eso fue lo que pasó y ahí estamos hablando ya de combinando un análisis financiero y un análisis de venta. Entonces, ¿qué hicieron para recuperar una parte de lo que se vendía? Bajarle los precios. Esa fue la estrategia que agarraron las gasolineras, bajarle los precios. No sé si con eso queda aclarada tu duda, Pablo. Y Bien, ahora bien, ¿alguien más tiene dudas sobre este apartado que acabo de explicar? Sobre explicar las razones o las causas de la diferencia entre el valor de la utilidad neta y el flujo de efectivo relacionada con las operaciones. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No, ¿verdad? Luego viene evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones y pagar dividendos. Esa es parte del flujo de efectivo. A través de ese flujo de efectivo, yo tengo que buscar tener la capacidad de cumplir con las obligaciones. O sea, las deudas. Las obligaciones son las deudas. Y a la vez, darle rentabilidad a los dueños del negocio. Darle rentabilidad. Lo hemos dicho, nadie invierte para no ganar. ¿O alguno de ustedes quiere invertir para no ganar? ¿Alguien que me levante la mano que quiere invertir para no ganar? Rapidito le agarra de esa plata, yo sí le voy a sacar provecho. ¿Alguien quiere invertir para eso? No, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene que evaluarse dentro del flujo efectivo, que la empresa tenga la capacidad de cumplir con las obligaciones y con el pago de dividendos a los socios, o sea, de ganancias a los socios. Ese es otro de los objetivos del estado de flujo de efectivo. También tenemos, debe de explicar tanto el efectivo como las transacciones de inversión y financiación que no hacen uso de efectivo durante el periodo utilizado. O sea, voy a invertir tanto de mi efectivo, pero también voy a buscar financiamiento para invertir. Entonces también tengo en el flujo de efectivo, tengo que ponerlo, porque si estoy hablando de financiamiento es que voy a recibir plata. Y si voy a recibir plata, ¿en qué la voy a invertir? Entonces se debe de explicar eso en el flujo de efectivo. No es que se haga explícito, sino que cuando usted analiza, entonces puede dar la explicación de eso, ¿verdad? Cómo se utilizó ese financiamiento que se convirtió en efectivo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro?
Ok, ya vieron que ya me descargó la presencia de todos ustedes. Aquí tengo ya el informe. Aquí lo tengo, miren. Aquí lo voy a abrir. Aquí está, miren. El informe completo de cada uno de ustedes. Fíjense que yo, por ejemplo, que soy el primero que aparezco en la lista, me conecté a las 4:51. Y la primera que se conectó después de mí fue Mayra Jaisel Mejía, que se conectó faltando 4 minutos para las 5. Ahí va el informe. Bien, no hay dudas, no hay preguntas. Ok, con esto doy por concluida la clase. Les agradezco mucho.